Bueno, el título de este mensaje es Conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios. El creyente debe conocer cuál es la voluntad de Dios y debe hacerla. Ahora mire, la voluntad de Dios simplemente quiere decir hacer lo que a Dios le agrada. Es sencillo entender lo que es la voluntad de Dios. No es algo místico, no es algo muy difícil de, en verdad, descubrir. Si usted lee la Biblia, conoce lo que a Dios le agrada, entonces usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es simplemente hacer, vivir como Dios quiere. Ahora nosotros tenemos la facultad de poder ver y hacer lo que la Biblia nos enseña, nos dice. Y queremos aprender cómo comprobar la voluntad de Dios para tomar decisiones correctas. Por ejemplo, ¿cómo podemos determinar la voluntad de Dios y hacerla? ¿Cómo sabemos si las decisiones que estamos haciendo están correctas? O sea, el muchacho quizá dirá, ¿con quién me debo yo casar? ¿Cómo yo sé que es la persona correcta, indicada para mi vida? ¿Qué debo hacer con mi vida? Podría preguntarse una persona. ¿O a qué iglesia debería asistir? ¿Cómo yo sé qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahora, hay una gran cantidad de personas que muchas veces dicen algo así. Yo oré y yo sentí paz. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? Y mire, mucha gente a veces ora y sienten paz. O sea, lo que sucede en su vida no es que Dios le dio paz, porque la paz no vino de lo que dice la Biblia, sino que esa paz vino porque su conciencia ya se está endureciendo. Se endureció, no tuvo una limpia conciencia delante de Dios. Y bueno, mucha gente a veces dicen, yo estoy tomando la decisión correcta porque me está yendo bien. Las cosas están saliendo bien, de seguro estoy en la voluntad de Dios. Y dicen hasta, si no fuera de Dios, no me vendría esta grande oportunidad. Pero así no es como se determina la voluntad de Dios. Debemos guiarnos no por nuestros sentimientos, ni a veces por lo que dice un amigo o una persona, porque a veces vamos a pedir consejo a gente que nos va a decir lo que queremos oír. Es por eso la gente viene al pastor y cuando no le gusta lo que el pastor le dijo, van a buscar el consejo de otra persona. Hasta que encuentran a alguien que le dice, no, tú estás bien, las cosas te van a salir bien, échale ganas. Bueno, así no es como se determina la voluntad de Dios. Miren lo que dice, por favor, vaya conmigo. Ahí en Romanos 12, versículo 2, leamos de nuevo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vamos a hacer a un lado un momentito los sentimientos y la paz fabricada para hacernos sentir bien de las malas decisiones que estamos tomando o los pecados que estamos cometiendo o tolerando. El creyente debe conformarse a la voluntad de Dios, a los deseos de Dios. Debe estar usted a la disposición de Dios, a hacer a lo que a Dios le agrada, por encima de sus propios deseos, de su propia voluntad y de sus propias ambiciones. Si usted quiere saber cómo hacer la voluntad de Dios, este mensaje le va a ayudar. En primer lugar, vamos a ver que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena. Mire lo que dice de nuevo Romanos 12:2. Al final dice, para que comprobéis cuál sea, mire, la buena voluntad de Dios. ¿Qué significa por bueno? Bueno, aquí el Señor nos indica que lo que Él nos demanda, lo que Él nos dice es mucho mejor de lo que es nuestra voluntad o nuestras ideas o lo que a nosotros nos agrada. Vaya conmigo a Salmo 37, por favor, Salmo 37. Por bueno significa mejor. Alguien dijo que bueno es el enemigo del mejor. Bueno es enemigo de lo mejor, porque hay cosas que quizás parecen buenas, pero Dios tiene algo mucho mejor. Y la palabra mejor aparece muchas veces en las Escrituras. Dios sabe lo que es mejor. Usted como padre, por ejemplo, le indica a su hijo, le enseña, y él dice, pero yo encontré esto. Y dice, pero esto es mejor. Y a veces los hijos, quizá por su limitación, falta de sabiduría, experiencia, no saben determinar lo que es mejor. Usted entiende eso como padre, pero ¿qué tal como creyente? Entendemos que muchas veces nuestras decisiones quizás sean buenas, pero no son las mejores. Salmo 37, 16. Dice el versículo 16 así. Miren la primera palabra ahí, dice ahí, mejor. ¿Sí vemos ahí? Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Aquí nada más vemos un ejemplo. Dios dice que es mejor ser pobre, pero ser justo, ¿no? En su justicia, viviendo una persona recta, usted trabaja en un lugar, le pagan y usted dice, yo hago lo que es recto y bueno, por ser recto, bueno, no gano mucho dinero. Pero hay quienes obtienen riquezas, quizás estafando, robando,
haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y dice, Dios es mejor. Mire conmigo, vaya conmigo ahora a Salmo 118. Salmo 118, versículo 8. La voluntad de Dios es buena porque es mejor que la voluntad del mundo o lo que el mundo piensa que es mejor o bueno. Salmo 118, versículo 8. Dice así, mejor es confiar ¿en quién? En Jehová que confiar en el hombre. Ahora salte conmigo a Proverbios 8:11. Vamos a ver varios de estos pasajes ahora en Proverbios. La voluntad de Dios es buena. Dios sabe lo que es mejor. Proverbios 8:11 dice de esta manera. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Ahora aquí hace la comparación ahora entre lo que es la sabiduría, el conocimiento de Dios, que las piedras preciosas. ¿Qué son las piedras preciosas? Quizás algunos de nosotros no tenemos piedras preciosas ahorita, no tenemos oro, plata, no cargamos monedas de plata, pero es la comparación a las finanzas o al dinero. Mejor es sabiduría que obtener muchas riquezas. O sea que la meta de cada persona es buscar la sabiduría antes de ganar la ganancia económica. Mire lo que dice Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay, ¿qué dice ahí? Turbación. Mejor es lo poco, mejor es tener poquito, pero tener temor de Dios, que tener mucha ganancia, pero con turbación. ¿A qué se refiere esto? Mire, piense en aquellos que se dedican a traficar la droga. Ellos tienen mucho dinero, pero no hay un día que duerman con paz. Tienen ellos miedo aún a sus propios capitanes o gente que trabaja con ellos que lo traicionen. No tienen paz, siempre tienen que estar escondiéndose de casa en casa. Se van allá a la sierra. ¿Por qué? Porque no tienen paz. Pero es mejor, dice la Biblia, tener poco, pero con el temor de Dios. Proverbios 15:17, ahí mismo, mire lo que dice. Mejor es la comida de legumbres donde hay, ¿qué cosa? Amor, que de buey engordando donde hay odio. Aquí ahora aplicamos al hogar. Es mejor vivir en una casa donde solamente pueden comprar legumbres. O sea, una casa pobre. Yo sé que aquí quizás nos aplica de una forma diferente. Quizás no podemos salir a restaurantes lujosos. Quizás no podemos comprar carne de calidad. Tenemos que comprar la carne más baratita. Quizás es puros frijoles cada día. Frijoles o arroz todos los días. No tenemos para comprar mucha comida buena. Pero dice, es mucho mejor vivir así, pero con amor, que una casa lujosa, que una casa donde hay manjares y comida y tienen de todo, pero hay odio, donde no se pueden tratar bien, donde no se pueden hablar bien. Y esto me recuerda cuando leía yo acerca de la vida de Macaulay Culkin. ¿Conocen a Macaulay Culkin? Que era el niño, la estrella de Home Alone. Y muchacho, niño de 8 años, 10 años, ganaba sus 8 millones, 10 millones por película. Y se decía que sus padres manejaban sus finanzas. Pero la única razón por qué sus padres permanecían juntos es por él. Una casa enorme, decía, tenía una casa grandota, grande, con muchas habitaciones, quizás 20 habitaciones. Un padre vivía al extremo de la casa y el otro padre al otro extremo. Una casa grande, con lujos, pero había mucho odio, no había amor. ¿Qué piensa usted que un niño prefiere? ¿De qué prefiere un hogar donde sus padres se amen, donde sus padres estén ellos en armonía? Eso es mejor, dice la Biblia. Proverbios 17:1, mire lo que dice Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Ahí aplica lo mismo, una casa donde hay mucha comida, pero no hay paz. Es mejor un bocado seco. Proverbios 21:9. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y este pasaje aparece 2 veces. Y aunque menciona a una mujer, puede aplicar también a un varón rencilloso. Es mejor vivir en un rincón del terrado. Significa no tiene ni una habitación, no tiene privacidad ni siquiera, pero hay paz, hay amor, que con una persona rencillosa. La palabra rencillosa es una persona que le gusta alegar y pelear, disputar.
Dice, es mejor vivir en rentar un departamento, una habitación o el garage de una casa y vivir ahí, pero con paz y amor, que vivir en una casa grande donde se suenan los gritos cada día. Y lo que dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que, ¿quién dice ahí? Que el fuerte. Y la comparación que hace es el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma en la ciudad. Quizás habrá hombres que son fuertes, son muy inteligentes, pueden levantar compañías, tener grandes negocios, pueden tener ellos posición, pero tienen un problema, no pueden contener su espíritu. Son enojones, son maltratones, son ásperos, pueden ser muy emocionales. Dice, es mejor una persona que contiene su espíritu, que no tiene problemas con la ira, que una persona que es enojón, pero puede conquistarse hasta ciudades. Proverbios 19:22. Dice así la Biblia, Proverbios 19:22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es, ¿quién dice ahí? El pobre que el mentiroso. O sea, aquí otra vez nos dice que el hombre muchas veces, por falta de oportunidad o limitaciones, pues no va a alcanzar más allá en el sentido económico. Pero hay quienes por su mentira es que obtienen su ganancia. Dice Dios, es mejor que seas pobre entonces. Mejor ser pobre que un mentiroso. Y el último que vamos a hacer en Eclesiastés 4. Vaya conmigo a Eclesiastés, que sigue después de Proverbios. Eclesiastés 4, versículo 13. Eclesiastés también fue escrito por el mismo escritor de Proverbios. Dice así Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Pues aquí ahora vemos una comparación entre un rey y una persona con posición, una persona de eminencia. Dice, es mejor que sea un joven pobre, pero sabio, que un rey que no admite consejo. Entonces estamos viendo en este momento que Dios sabe lo que es mejor. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Le quiero yo animar a usted o más bien quiero convencerle que se dé cuenta que la voluntad de Dios es buena. Él sabe lo que es mejor. Las decisiones que se toman, si las toma a la luz de la Biblia o a base de un principio bíblico, le va a ir bien, porque Dios sabe lo que es mejor. Regresemos a Romanos 12, versículo 2, nos dice ahí que es buena, pero después dice que es agradable. La voluntad de Dios es agradable. Leamos de nuevo ahí en Romanos 12, versículo 2. Dice al final, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la siguiente palabra ahí? Agradable. O sea, agradable no solamente es buena y mejor, sino que le va a causar a usted alegría. Al hacer la voluntad de Dios le va a dar felicidad. Es lo que mucha gente a veces no entiende. Si usted simplemente hace lo que Dios le dice, le va a traer gozo a su vida, le va a traer alegría a su vida. En Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. En Salmo 1:2, sino que la ley de Jehová está su delicia. Uno se puede deleitar en la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Salmo 48, por favor. Quizá la razón por qué muchos creyentes no pueden vivir con alegría es que le hace falta hacer lo que a Dios le agrada. Y si usted hace a lo que a Dios le agrada, eso le va a traer a usted alegría. Así es como se vive la vida cristiana. ¿Quiere usted ser feliz? Haga lo que Dios le pide. Usted va a vivir alegre, va a ser feliz, va a estar contento. Pero el lado contrario, desobedezca a Dios y bueno, usted se va a enfrentar con muchos problemas. Dios va a quitar su protección de usted. Dios no le va a bendecir. Las cosas le van a salir mal. Y por eso yo le quiero animar que usted reconozca que al hacer la voluntad de Dios, a usted le va a alegrar. Salmo 48, mire lo que dice la Biblia. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice después ahí? Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quiere usted ser feliz? Haga lo que Dios le pide. Haga lo que Dios le manda. ¿Por qué? Porque Dios, primeramente, mire, es de forma natural le va a ir bien. Si usted no anda en fraude, pues no va a ser arrestado. No lo van a descubrir, no lo va a tener que llevar a la cárcel, no va a perder su trabajo, no va a traer vergüenza a su familia. Es muy sencillo entender este principio. Pero por otro lado, Dios le va a bendecir.
¿Qué pasa cuando una persona se da al vino y se empieza a emborrachar? De pronto, quizás anda en la calle sin pensar bien, manejando, se estrella, le llaman un DUI, manejando bajo la influencia del alcohol. Y bueno, ahí vienen ahora muchas consecuencias. Es más, un compañero nuestro cayó en la cárcel porque se drogó. No era alcohol, sino se drogó con una jeringa y anduvo en una bicicleta. Y aún en bicicleta le consideran manejando bajo la influencia del alcohol, DUI. Y pasó meses y años tratando de zafarse de ese problema, yendo cada mes a la policía, al probation officer, al oficial que le está ayudando. Y tiene que soplar cada vez tenía en su carro para soplar y sacaba una foto en su carro. Siempre que encendía el carro tenía que soplar para ver si estaba ebrio o si estaba drogado. O sea, es impresionante todas las cosas que él tuvo que pasar simplemente por drogarse. Y la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo. Y nos manda una y otra vez no embriagarnos, no perder el control de nuestros sentidos. Y las consecuencias naturales son, bueno, va a la cárcel, paga un precio y tiene que estar ahora constantemente reportándose. Pero encima de eso, Dios quita su bendición. Ahora, por otro lado, la persona que quiere agradar a Dios, pues nunca va a enfrentar ese problema. Algunos tienen temor de cosas que no deberían de temer. Si usted hace lo que debe hacer, no tiene por qué temerle a la policía. Si usted maneja bien, usted respeta las leyes, no lo van a detener. Dice, pero me paran porque soy hispano, porque soy... ¿A alguien le ha pasado eso? No. No me arruine mi ejemplo. Pero es muy sencillo. Simplemente obedezca las leyes de la ciudad o del estado y no le va a pasar nada. No hay por qué tenerle miedo que vengan tras de mí. Dice, a veces escuchamos, ¿no?, que los policías matan a una persona. Y no quiero yo meterme en el sentido político, pero a mí me paró una vez una policía y yo no tenía mi licencia. Tenía licencia, pero no la tenía conmigo. Y él me dijo, salte del carro. Y estábamos en una bajada de una montaña. Fuimos a un campamento de familias. Entonces yo me bajé por el lado contrario, porque aquí pasaban los carros. ¿Ha visto cuando los carros pasan muy fuertes, se mueve el carro así? Entonces yo me bajé por este lado y a la policía no le gustó, se asustó, me sacó la pistola. En cuanto me sacó la pistola, le dije, alcé las manos. Hands up, don't shoot. Y me dice, volteate. Y todo lo que él me pidió, yo se lo hice. Él es la autoridad. Me esposó. Mire, y le dije, ¿de dónde vienes? Vengo de un campamento cristiano. La música cristiana estaba sonando en mi carro. Pero él estaba sospechoso. Yo entiendo por qué se sienten ellos así. Porque a policías los han matado. Entonces simplemente le obedecí, hice lo que él me pidió, me puso en el piso, ahí estaba yo, pasaron hermanos, me vieron. Ya después le expliqué, no tengo mi licencia, ¿dónde vives? Le di mi fecha de nacimiento y todo, y me dijo, ¿sabes qué? No te voy a dar ticket. Estaba manejando 80 millas por hora en una sección de 40. Yo merecía el ticket. Yo sabía, yo nunca peleé. Cuando la policía me para, yo sé que es mi culpa. Le digo, perdóname, fue mi culpa, tenía prisa, bla, bla, bla. Mire, si usted es honesto con ellos, le van a dejar ir, le van a decir, no te preocupes, sigue adelante, no manejes tan rápido. Pero el que nada debe, nada teme. El que está haciendo lo correcto, le va a ir bien. Y me dio un ticket, no por manejar rápido, sino por no por cargar mi licencia, que era mucho más, era menos la cantidad que debía pagar. Pero cuando usted hace lo que Dios le agrada, a usted mismo va a ser feliz, va a estar contento. La voluntad de Dios, dice Romanos 12 al final, que no solamente es buena, agradable, pero es perfecta. Mire lo que dice Romanos 12, regresemos a Romanos 12. Al final dice de nuevo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, ¿y qué dice ahí? Perfecta. La palabra perfecta ahí significa sin error. O sea, el Señor, la voluntad de Dios es sin error. O sea, si usted hace lo que Él le dice, lo que le pide, no tiene usted por qué temer que le vaya mal, es perfecta. Mire lo que dice Salmo 18:30, por favor. La voluntad de Dios es perfecta porque nuestro Dios es perfecto. Dice Salmos 18:30. En cuanto a Dios, mire, perfecto es en su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. El Señor tiene un
caminos perfectos. Si usted camina en las sendas de Dios, nunca va a errar, nunca se va a desviar, nunca va a caer en tentación, no va a tropezar, porque sus caminos son perfectos, son derechos. Usted, si hace lo que Dios le agrada, usted nunca va a caer. Así que le quiero convencer en esta mañana que la voluntad de Dios es buena. Todo lo que Dios nos dice en su palabra es bueno. Lo que nos pide es bueno. Le agrada a Él, pero también nos va a agradar a nosotros. Es perfecta, es sin error. En primer lugar, vimos que la voluntad de Dios es buena. En segundo lugar, tenemos que evitar lo que no es la voluntad de Dios. Romanos 12:2, tenemos que evitar lo que no es la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice de esta manera: no os conforméis a este siglo. Entonces ahí vemos que existe otra voluntad, la voluntad de este siglo. ¿Cuál es esta voluntad, pastor? Bueno, la Biblia habla de la voluntad del diablo. El diablo tiene también su voluntad. Segunda de Timoteo 2:26. Mire, vaya conmigo, por favor. Segunda de Timoteo 2:26. Esto es hacer lo que al diablo le agrada. Y usted puede ver en la historia de la Biblia, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos, en un ambiente perfecto. Pero Él permitió que Satanás tentara a Eva. Y bueno, tenía su voluntad. La voluntad del diablo era engañarlos, era que ellos cayeran en pecado, ¿verdad? Era mentirles para que ellos también podrían sufrir como él estaba sufriendo. Mire 2 Timoteo 2:26, y escapen del diablo en que están cautivos. ¿A qué dice ahí? A voluntad de él. Entonces vemos que existe la voluntad del diablo. La voluntad del diablo la podemos ver en falsa doctrina, la falsa enseñanza. ¿Cuánta gente no está siendo cautiva por falsa enseñanza, por la falsa doctrina? Gente siendo desviada. Mire, gente sincera. Y muchas veces crece en un ambiente, no les enseñan nada más que eso. Por eso usted y yo tenemos que ir y a buscarlos, porque el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio. Dice la Biblia que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí le dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? O sea, para invocar tienen que creer. Pero después dice: ¿y cómo creerán en aquel el cual no han oído? No pueden creer si no han oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Invocar para ser salvo, pero se necesita creer para poder invocar. Pero para poder creer necesita oír. Pero para que se oiga, alguien tiene que decirle. ¿Y cómo irán sin haber quien los envíe? Él nos envía a nosotros a predicarles el Evangelio, porque esta gente está cautiva a la voluntad del diablo bajo las falsas doctrinas. Ahí le dice que el diablo ha cegado el entendimiento de la gente en 2 Corintios capítulo 4. La gente no puede entender lo que es la salvación, no puede entenderlo a lo menos que usted y yo les expliquemos. Por eso usted no debe ofenderse cuando una persona que no conoce de Cristo le contradice su manera de vivir o le dice: pues ustedes los cristianos son así, así. No se preocupe, si esta persona está cegada, esta persona no entiende el Evangelio. En una ocasión estaba en la high school, mi penúltimo año de high school, y un muchacho se sentaba atrás, se llamaba Efraín, me decía: oye Ringo, tú eres cristiano, ¿verdad? Yo nunca le había dicho que era cristiano, pero él aparentemente podía notar que yo era cristiano. Ahora, no estoy diciendo que yo daba un tremendo testimonio, pero mi manera de vestir me dejaba saber que yo era cristiano. Ahora, mi manera de vestir no era mi decisión tampoco. Así me vestía papá y mamá. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los muchachos usaban unos pantalones así grandotes, una talla 10, 15 veces más grande. Todos usaban así, pero yo no. Entonces se notaba que yo era diferente, venía de una familia diferente. Le dije: ¿cómo sabes que soy cristiano? Dice: tú te vistes diferente y hablas diferente. Tengo una pregunta para ti. Y la pregunta era de finanzas, dinero en la iglesia, de dar a la iglesia. Yo le podría responder lo que la Biblia dice en cuanto a dar a la iglesia, pero ¿va a entender? No, es un incrédulo. ¿Le vas a beneficiar? No. Pablo decía que cuando él estaba entre los incrédulos, lo único que él les predicaba era de Cristo. Entonces, antes de responderle a él su pregunta, más bien yo le hice una pregunta. Efraín, mejor yo te hago una pregunta a ti. Si tú murieres el día de hoy, ¿estarías seguro que irías al cielo con Dios? Efraín me dijo: claro que no, nadie está seguro. ¿Quién podrá estar seguro? Bueno, empecé a presentarle el Evangelio del Señor Jesucristo.
Ahí en la clase, el maestro nos daba el tiempo libre para hacer nuestros proyectos y él se iba a su oficina. Esos son los maestros, la mayoría aquí en nuestra high school de California. Y ahí estábamos, entonces él y yo platicando en la clase, yo presentándole el evangelio, el cuarto periodo antes del lonche. Y me acuerdo porque la campana sonó y ahí nos quedamos. Y al final de que le presenté todo el evangelio, le dice a él, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y yo creo. ¿Crees que Él murió por ti? Y él me dice así, ¿te gustaría invocar el nombre del Señor? Y para mi sorpresa me dijo que sí. Y me dijo, lo hacemos aquí. Él me dijo eso. Ah, bueno. Y ahí le presenté, le guié a que él invocara el nombre del Señor y él recibió al Señor en ese momento. Y después cuando me hizo la pregunta, ya no le contesté la pregunta. Ya no le importó. ¿Por qué? Porque muchas veces las necesidades, la gente no sabe cuál es su necesidad, cuáles son las preguntas correctas, porque están siendo cautivos a la voluntad del diablo. Entonces mucha gente por eso vive su vida de esa manera, viven en desenfreno, no toman en cuenta ya a la familia, su manera de vivir es porque no conocen al Señor. El creyente también debe evitar la voluntad del diablo, porque el diablo también quiere desanimarnos, quiere destrozarnos, quiere que usted no ore, que usted no camine con Dios, que usted no lea la Biblia, que usted se queje, que usted se sienta solo, que usted se sienta decepcionado. Todas estas cosas son parte de la vida, pero el diablo quiere que usted le culpe a Dios y que usted se aleje de Él. Efesios 2:3, mire lo que el diablo usa en Efesios 2:3. El diablo usa la voluntad de la carne. Vimos la voluntad del diablo, pero también existe la voluntad de la carne. Efesios 2:3. Hemos tocado este tema de la carne en nuestra enseñanza de Gálatas y Colosenses, pero aquí vamos a dar un repaso breve. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mire, ¿haciendo qué cosa dice ahí? La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí habla la Biblia ahora de la voluntad de la carne. ¿Qué es la carne? Bueno, mire, usted cuando recibió al Señor, usted nació de nuevo, una regeneración, y usted es una criatura espiritual, pero no hay un problema que no le va a abandonar a usted hasta que muera, y es su carne. Recuerda que hemos hablado de la carne. Y hermano, ¿me puedes ayudar, hermano? Tú vas a ser la carne, hermano. Yo soy la carne, tú eres la carne. Yo. Ok, él va a ser la carne. Recuerde, ese es el principio muy sencillo. Es como que hay dos voluntades. La voluntad del nuevo, que quiere hacer lo que a Dios le agrada, pero está la voluntad de la carne, que quiere hacer lo que a la carne le agrada. Entonces la carne quiere andar en su lascivia, quiere andar en su concupiscencia. Y dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. Da listas, problemas entre personas, griterías, enojos y un montón de cosas así. A la carne le gusta eso. A la carne le gusta la pereza. Pero al espíritu sabe, tengo que levantarme temprano para caminar con Dios. Entro a trabajar y tengo que pasar tiempo en oración. Pero la carne dice, no, a dormir. A dormir un poco más, ¿verdad? Y dice, pero tengo que orar, tengo necesidad. ¿Y qué dice la carne? Vamos a ver la televisión. Vamos a ver la televisión. Tengo tristeza y dolor en mi corazón. Y en vez de buscar al Señor, ¿qué hacemos? Vamos a las barras. Vamos, sí. Tremenda carne aquí, ¿eh? Eso es lo que la carne hace. Lo que la carne dice. La carne tiene su voluntad. Y esto es para los cristianos, los creyentes. Conforme usted vivió en su vida antes de conocer al Señor, usted está arrastrando tanto pecado, tantos hábitos, tantos vicios. Él habla de los vicios del viejo hombre. Pero le digo a un nuevo en el Señor, un niño, un joven que creció en los caminos de Dios, él quizás no batalle con estas tentaciones. Se presenta ahí, mira ahí una botella de cerveza y pues el que creció en el camino de Dios no me decía, bueno, a veces pastor, cuando yo no andaba en el Espíritu, yo pasaba y miraba una cerveza y hasta el agua se me escurría el agua y ese es algo, mire, es algo, no es algo de broma ni de chiste, eso es real, es verdad. Tenemos que andar en el Espíritu porque la voluntad de la carne quiere volver. Tenemos algunos amigos y hermanos en Cristo que ellos se drogaban. Y estamos hablando de las drogas de jeringas y cortarse, cristal y heroína.
Yo le digo al hermano, mire, siempre que viene una tristeza, algo fuerte, lo menos que piensa es volver a esa droga. Cuando algo triste pasa a uno, que nunca ande uno de esas cosas, no piensa, no dice voy a ir a drogarme, ¿sí me estoy explicando? Pero como él ya lo había hecho en su vida pasada, como él ya lo había hecho antes de conocer al Señor, a veces es lo primero que le viene a su mente. Por eso es otro ejemplo de enseñar a nuestros hijos, mira, no te metas en estas cosas porque cuando venga la tentación no vas a tú ceder a eso, no vas a querer tú acudir a esas cosas. Pero existe la voluntad de la carne. La carne nos quiere dictar nuestra vida, quiere que usted y yo la satisfazamos y hacer lo que le gusta, le agrada. Ya puede ser la lujuria también. Gracias, hermano. Primera de Pedro 4. Tenemos que evitar lo que no es la voluntad de Dios, la voluntad del diablo, la voluntad de la carne, pero también existe la voluntad de los gentiles. La palabra gentil simplemente significa o habla de gente que no conoce al Señor. Usted y yo somos gentiles en el sentido que no nacimos judíos, pero también ya no somos gentiles en el sentido que ahora somos hijos de Dios. Primera de Pedro 4. Y lo que dice versículo 1 al 3. Primera de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a quien dice ahí, a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí nos dice la Biblia que usted y yo ya tenemos que evitar de hacer lo que le agrada. ¿A quién dice ahí? A los gentiles. Dice, armaos del mismo pensamiento. Esta es la voluntad de Dios. Usted debe armarse, se dice, debe usted equiparse con la mente de Dios, vivir conforme a su voluntad y basta ya de hacer lo que agrada a los gentiles. Pero mira lo que dice el versículo 2 ahí mismo. ¿Dónde estamos? El versículo, para no vivir el tiempo que, ¿qué dice ahí? Resta en la carne. Ahora mire, yo no sé cuándo usted recibió al Señor. Algunos de una edad temprana, 6, 7, 8 años. He escuchado testimonios de algunos de 4 años. Algunos que recibieron al Señor ya de jóvenes. ¿Podría preguntarle a alguno de ustedes? Hermano, ¿cuántos años tenía usted cuando recibió? Fue hace un año. Hace un año. ¿Y usted, hermano? How old were you when you got saved? Tenía como 16 años. ¿Okay? ¿Alguien más joven de 16? Hermano, ¿cuántos años tenías tú, Daniel? 7 años. ¿Okay? Entonces, mire, Dios cuando mira a usted tenía 33, 16 y 7 años. Entonces, mira aquí a los 3 hombres y Él no juzga lo que sucedió antes. Él no dice qué pasó de 1 a 32. No mira qué pasó de 1 a 15, 1 a 6. Sino más bien el tiempo que resta. ¿Sí vemos ahí? El tiempo que resta. Por eso si alguien llega al Señor a los 70 años, ¿cuánto le queda? Hace unos días murió un actor famoso, 90 años. Qué bendición, bebé, llegar a 90 años. Sería una tremenda bendición. Pero sin dolor, ¿no? Pero el tiempo que resta, usted preocúpese por el tiempo que resta. No se mortifique por lo que ya pasó. Usted mismo no se crucifique, no se ande usted de remordimiento y remordimiento, lo que hice y lo que hice. No. Usted preocúpese por el tiempo que resta. Porque muchos son paralizados por lo que pasó ayer. No, ¿y por qué hice esto? No, ¿y lo que me pasó? Y después dice, pues vive hoy. No puedo, estoy desanimado. ¿Por qué? Por lo que hice ayer. No. Ya, olvida lo que quedó atrás. Pablo dijo, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Yo quiero que aún aunque dice él que a los 7 años recibió al Señor, el Señor le va a juzgar entonces desde ese tiempo hasta que él muera. Le va a juzgar por su vida, por su amor, por su dedicación, en su juventud. Todo eso se lo va a juzgar el Señor. Y el Señor dice, no hagas haciendo lo que le agrada a los gentiles.
Y mucha gente es muy fácil influenciada por lo que la gente dice, por lo que la gente piensa. Es que los demás están haciendo esto, es que mi vecino está haciendo aquello, es que mi hermano o mi primo o mi mamá me está diciendo que yo haga esto, es que mi abuelita me dijo. Y uno tiene que enfocarse mejor a hacer lo que a Dios le agrada. Y si el mundo se va en contra de usted, pues ni modo, yo estoy con Dios, Dios está conmigo haciendo lo que a Dios le agrada y no haciendo la voluntad de los gentiles o de la gente. Dice, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, y dice ahí andando en lascivia. Es una lista tremenda. Ya no vivamos de esa manera, vamos a hacer lo que agrada a Dios. En primer lugar vimos la voluntad de Dios es buena. Queremos convencerle que es buena, es agradable, es perfecta. En segundo lugar, vimos que debemos evitar lo que no es la voluntad de Dios. Existe la voluntad del diablo, la voluntad de la carne y la voluntad de los gentiles. Pero por último, regresemos ahí a Romanos 12. Vamos a aprender a comprobar la voluntad de Dios. Debemos comprobar la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Aquí viene la clave, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Para que comprobéis, ¿qué cosa? La buena voluntad de Dios. La palabra comprobar significa verificar o confirmar. Y uno puede confirmar o verificar la voluntad de Dios por medio de la Biblia, lo que dice la Biblia. Usted no debe guiarse por lo que siente, sino por lo que dice la Biblia. Engañoso es, ¿qué cosa dice la Biblia? El corazón. Mire, más que todas las cosas. La gente dice lo que tu corazón te diga, lo que sientas en tu corazón. Y el corazón nos engaña. ¿Y cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones por guiarnos por nuestro corazón? Una señorita, yo era el director de jóvenes, me preguntó, pastor, me gusta este hombre, este muchacho, y estoy interesado en él. Y me dice, ¿cómo sé si es la voluntad de Dios? Y le dije, ok, este muchacho lo conozco, viene aquí a la iglesia. Y dice, no viene a la iglesia. Es creyente, va a otra iglesia. No, tampoco va a la otra iglesia. ¿Es salvo? ¿Ha recibido al Señor? No creo. Pero está bien guapo. Dice, very nice guy. Es muy buena onda, me dijo. Y le dije, bueno, yo pienso que a base de lo que me dijiste, no es la voluntad de Dios. A lo menos ahorita no. No malentienda. Me dice, pero es que yo lo siento en mi corazón. Tú lo sientes en tu corazón. Tu corazón te dice. Ahí le dice que nuestro corazón nos traiciona. Yo creo, yo siento, a mí me parece, es mi opinión. Todas estas frases vienen a veces salen de la boca, labios de la gente que no conoce las Escrituras, no conoce la palabra de Dios. Y es difícil. No malentienda. Mi hermano mayor, él guió a Cristo a una muchacha, hermana Berta, y ella empezó a venir a la iglesia, jovencita. Se bautizó, él mismo la bautizó, él era mi hermano es el que bautiza. Y de pronto ella creció, entró al instituto y mi hermano y ella empezaron a tratarse. Y de pronto se casaron, ya tienen 2 hijos. Entonces, sí, puedes ir a ganarte una esposa, hermano. Pero es con ese proceso. No con el fin. Yo les he preguntado, ¿tú tenías? No estábamos interesados de uno al otro. Otro hermano, también hermano Richard, con ese hermano Richard. Él tocó las puertas allá en Fullerton, en los departamentos. Trajo a una familia a la iglesia y después la familia dejó de venir a la iglesia por un año. De pronto regresan otra vez, empiezan a ser fieles. La muchacha empieza a servir al Señor y empieza a haber un interés. La misma muchacha que él mismo evangelizó. La muchacha que él mismo trajo a la iglesia. Entonces, no estoy diciendo que no es la voluntad de Dios que una vez que nos casemos o que el muchacho se case con una persona que venía de cualquier lugar, del mundo, lo que sea, que no conoce al Señor, pero no es el tiempo de tratar a esa persona. Quizás va a haber un interés. Yo he escuchado muchas historias de pastores que tenían interés por una muchacha, pero no empezaron esa relación o esa, ¿cómo dice? O sea, no empezaron a cortejarla, a tratarla con el fin, hasta que después ellas mostraron algún interés espiritual. Hay parejas que ahorita están aquí, están sirviendo al Señor, y qué bendición. No se conocieron allá afuera, se conocieron lo que llamamos allá sin conocer al Señor. Y ahora están sirviendo al Señor, eso es una excepción.
Una gran excepción, en el caso de mis padres, ellos se casaron sin conocer al Señor, pero han tenido un buen matrimonio. Pero esas son excepciones. La excepción no debe ser la regla. ¿Sí me estoy explicando? Mira, el hermano, sí, pero él es la excepción. Y no nos vamos a guiarnos porque mira cómo vivió él, sino vamos a ver lo que dice la Biblia. Dios les dio gracia y misericordia a ellos que sin ser salvos se conocieron, sin ser salvos tuvieron un buen matrimonio, ahora en Cristo continúa ese progreso, crecimiento de amor. Y qué bendición ver eso, pero no vamos a usarlos a ellos como el modelo a seguir. Usted tiene que seguir lo que dice la Biblia, tiene que llenarse del conocimiento de Dios. Romanos 12:2 dice, sino transformados. La segunda frase dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovación ahí habla de un mejoramiento. Su entendimiento debe mejorar su manera de pensar y entender las cosas. Y pastor, ¿cómo se mejoran? Bueno, con el conocimiento de la Biblia. Colosenses 1 dice así, Colosenses 1 del 9 al 10. Conforme usted conozca más las Escrituras, usted va a tener más conocimiento de la voluntad de Dios. Yo soy un hombre, un predicador maestro que aboga que usted estudie mucho la Biblia, que la lea mucho. Hay otros que dicen, con que la entiendas bien, estúdiala bien. Y dicen, con un capítulo Dios te puede hablar. ¡Qué bendición! Yo creo eso, pero con 2 capítulos Dios te habla 2 veces más. Y con 3 te habla 3 veces más. Y con 4, miren cuánta sabiduría vas a tener. ¿Por qué te vas a limitar nada más a leer unos cuantos versículos al día? Colosenses 1, 9 al 10 dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis llenos. ¿De qué cosa dice ahí? ¿De qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, mire, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Note que hemos leído varios pasajes donde la palabra voluntad y agradar siempre están en su contexto, porque agradar a Dios es hacer su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios es hacer lo que a Dios le agrada, pero se necesita conocimiento, conocer lo que a Dios le agrada para andar como es digno de Él. Andar habla de nuestra vida, nuestra conducta, cómo yo puedo crecer en conocimiento al leer más las Escrituras. Salmo 143, mire lo que dice el versículo 10, Salmo 143, versículo 10. Y usted y yo podemos enseñarle a nuestros hijos que la Biblia les puede guiar a tomar decisiones sabias, que ellos conozcan lo que dice la Biblia. Por eso le digo al joven, a la señorita que algún día busca una pareja, debe buscarla a base de los principios de la Biblia. ¿Para qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Salmo 143, 10 dice así, enséñame a hacer, ¿qué cosa dice ahí? Tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. ¿Y cómo es que el Señor nos enseña a hacer su voluntad? Con su palabra. Por eso cuanto usted lea más la palabra de Dios, más conocimiento tiene de la voluntad de Dios. Y cuanto más conocimiento usted tiene, entonces su entendimiento va renovándose cada vez más. Y ahora hay cosas que yo dejé de hacer. Hay cosas que me empezaron a incomodar simplemente con tener más conocimiento en la Biblia. Mi papá me hacía que yo leyera la Biblia. Y no hay nada malo en forzar a alguien que lea la Biblia, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios es viva y eficaz. Aunque una persona la lea en contra de su voluntad, hace una obra en su corazón. Eso es lo tremendo de la palabra de Dios. Pero llega el tiempo donde yo empecé a leer la Biblia por mi cuenta y empecé a cambiar. Mi entendimiento fue renovándose. Algunas cosas que yo hacía me empezaron a incomodar. Empecé a tener lo que llaman escrúpulos. ¿Han escuchado lo que significa sin escrúpulos? Esta palabra viene de la idea que hay como una piedrita en tu zapato. ¿Usted ha tenido una piedrita en su zapato? ¿Qué siente? Incómodo, ¿verdad? Y cuanto pasa el tiempo, más incómodo se siente. Bueno, eso es lo que significa la palabra escrúpulos. Una persona cuando llega a leer las Escrituras y conoce la voluntad de Dios, le empieza a incomodar lo que a Dios no le agrada. Por eso hay personas que dicen, pastor, yo sé que usted lo predicó y lo decía, pero cuando yo empecé a leer más las Escrituras, el Señor me empezó a hablar más, me empezó a decirme, yo empecé a sentirme culpable, me empecé a sentir mal.
De pronto lo que hice es que cambié o dejé o empecé a cambiar mi manera de ser, mi manera de vivir, mi manera de hablar. Pero es porque el Señor se lo enseñó. Por eso mi meta es que usted lea las Escrituras. Para que usted empiece a cambiar con el poder de Dios. Y no diga, bueno, así me enseñaron, así dijeron ahí. Porque yo también crecí en un hogar cristiano donde mi respuesta es, papá me dice, ¿por qué haces esto? Porque mi papá no me deja. Porque papá me dice que yo haga esto. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia, entonces no fue lo que papá dice. Gracias papá por lo que me dijiste. Gracias mamá por lo que me enseñaste. Pero ahora es mi responsabilidad ver lo que dice la Biblia. Entonces yo estoy lleno del conocimiento de Dios. Y ahora voy a andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Pero mira, regresemos a Romanos 12:2. Aquí nos habla de tener el entendimiento espiritual. Tenemos que comprobar la voluntad de Dios, pero para comprobarla tenemos que tener un entendimiento espiritual. Dice de nuevo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, ¿para qué comprobéis? O sea, primero tiene que renovarse su entendimiento y así va a poder comprobar. Ya vimos cómo se renueva y ahora vamos a ver cómo se comprueba. 1 Corintios 2:16 dice así de esta manera. Dice así en el versículo 16 de 1 Corintios 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué tenemos ahí? La mente de Cristo. Hemos dicho que el Señor quiere que renovemos nuestro entendimiento para poder verificar lo que es la voluntad de Dios. Ahora aquí ya estamos entrando, antes de ir a poder comprobar lo que Dios nos dice, quiero decirle que Dios ya tomó la mayoría de nuestras decisiones por nosotros. Dios nos quiere dar su mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es hablando de vivir una forma espiritual, pensar como Él piensa, tener el mismo sentir de Cristo. Ya no se trata de ser forzado, sino que yo pienso igual. Yo estoy de acuerdo con Dios. Lo que Dios me dijo, yo lo creo y creo que es verdad y lo voy a hacer, no porque me están forzando, me están torciendo la mano, sino porque esto es lo que a Él le agrada y yo creo que es bueno. La voluntad de Dios es perfecta. Yo sé que Dios me va a bendecir. Pero hay cosas en la Biblia que Dios ya determinó para usted. 1 Tesalonicenses 4:3 dice así. Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. Le vuelvo a decir, gran parte de lo que usted y yo debemos hacer en nuestras vidas ya han sido determinadas por Dios en la Biblia. 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es que dice ahí, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Podrá usted preguntarse, quiere Dios que yo fornique? Quisiera, no sé, voy a orar para ver qué me dice Dios. No, Dios ya lo determinó ahí. Mira lo que dice capítulo 5, versículo 18 del mismo libro. Dad gracias. ¿En qué dice ahí? En todo, porque esta es que la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, aquí vemos ahora que la voluntad de Dios es que usted sea agradecido. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué cosas voy a estar agradecido, perdón? Por todo, lo bueno y lo malo. Esta es la voluntad de Dios. Oh, gracias Dios por este trabajo, pero no tuve gracias a Dios porque perdí el trabajo. También por eso. Oh, gracias Dios por estas bendiciones que me has dado, pero también vamos a agradecer a Dios por las cosas malas que vienen en la vida. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que nos quejemos? ¿Es la voluntad de Dios que reneguemos? No, la voluntad de Dios aquí ya fue determinada por nosotros. Y podemos dar una lista larga. Hijos, obedecer a vuestros padres. Esta es la voluntad de Dios. ¿Debería yo obedecer a mi papá? Dice el niño. ¿Debería yo hacer lo que dice papá? No, no lo voy a obedecer. Porque Dios me está enseñando otra cosa. No, ese sería absurdo, sería contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y podemos ir acerca de enseñar a nuestros hijos. ¿Es la voluntad de Dios que usted enseñe a sus hijos? Deuteronomio 6, vaya conmigo, Deuteronomio 6, por favor. Ahora, yo sé que hay preceptos en la Biblia, hay declaraciones directas, pero hay principios en la Biblia también. El principio determina algunas áreas de nuestra vida que no están claramente escritas en la Biblia. Por eso, por ejemplo, no aparece la palabra internet en la Biblia.
No aparece celular en la Biblia y podemos decir, no hay nada mal en esas cosas. Uno lo usa como forma de comunicarse, como forma de ver noticias, muchos para su trabajo. Pero mi hija me dijo una vez que ella quería un celular. Dije, ¿para qué lo quieres? I want one. I just do, me dice, nada más quiero uno. Yo sé que a ella le va a perjudicar porque ella no tiene el carácter cristiano, sabiduría espiritual para discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Llegará el tiempo cuando le confiaríamos el celular. ¿Cuántos años tenías tú, mano, cuando te regalaron a ti? ¿Cuánto? 13 años. Mi hermano a los 13 años. Yo le garantizo que a mí a los 13 años papá no me daría uno a mí. Somos muy diferentes, él y yo. Muchacho ejemplar, muchacho que se sujetaba, pero yo no era así. Yo era un poquito más tremendito. Si a mí me hubieran dado un celular a los 13 años, yo me hubiera echado a perder. Esa es la verdad. Entonces debemos determinar con sabiduría si nuestros hijos pueden ellos tratar o usar estos aparatos. Deuteronomio 6 al 8 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí vemos el principio de instruir, enseñar a los hijos a conocer los caminos de Dios, a conocer la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia ahí que estas cosas deben estar en su corazón primero. Para que usted salga de sus labios, tiene que estar en su corazón. Para que usted pueda enseñárselos, tiene que estar meramente en su corazón. ¿Qué significa esto? Que usted debe conocer las Escrituras, Padre. Usted debe conocer las historias de la Biblia. Después enseñárselas a sus hijos. Especialmente cuando son pequeñitos, hasta vivirlas. Y se va a tratar de una espada, consígase una espada, hay una lanza, ahí sáquese una escoba y usted viva para que ellos vean. Ellos puedan vivir y sentir, tienen tremenda imaginación. Instruirles en los caminos de Dios y advertirles. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos hablar, cómo vivir, ser honestos, no ser avaros, ser dadivosos, portarnos varonilmente, ir a la iglesia, dar al Señor, evangelizar. Todas estas cosas Dios ya las predeterminó por nosotros. Por eso yo creo que casi el 90% de nuestra manera de vivir ya fue predeterminada por Dios. No tiene que preguntarse, ¿qué debo hacer? Sino vea los pasajes en la Biblia, ¿qué quiere Dios que yo haga? Ahora, si usted ya hace todas las cosas que Dios ya predeterminó, entonces el 10% de las decisiones que usted tiene que tomar, Dios ya le va a dar suficiente sabiduría para tomar esas decisiones. ¿Cómo qué, pastor? Bueno, tome decisiones con prioridades correctas. ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer? Porque quiere otro trabajo. Algunos se quieren salir porque son flojos, aquí no les gusta ese trabajo y quieren buscarse otro. Le digo, el problema no es el trabajo, el problema es usted. Principios bíblicos para tomar decisiones es, ¿debería yo comprar esto? Debe orar para tomar decisiones, un carro, un teléfono, una casa. Debería tomar ese trabajo. Si toma ese trabajo, le va a afectar el tiempo con su familia, le va a afectar venir a la iglesia, le va a afectar su vida espiritual. ¿Debería moverme de una ciudad a otra? Bueno, hay una iglesia bíblica ya. ¿Está seguro ese trabajo? ¿Va a afectar su familia en esa nueva ciudad, en ese nuevo ambiente? ¿Con quién me debo casar? Le preguntan los muchachos. Bueno, la persona es creyente, es fiel a la casa de Dios, ama al Señor. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Vas a glorificar a Dios con tu vida? Ese trabajo, ¿vas a poder ser honesto en ese trabajo? ¿Vas a poder tengo un familiar que él estudió 12 años, le faltaban 2 más para especializarse como anestesiólogo, pero él estudió 12 años y finalmente dice, no puedo yo trabajar en este ambiente por lo que me piden hacer, que es contrario a mis principios bíblicos. No estoy diciendo que es malo trabajar en el medical field, pero él dijo, donde yo estaba, no estaba bien. Imagínense, 12 años a la basura, podemos decir. Son cosas que usted puede preguntarse, pero si usted hace lo que Dios ya determinó, pídale a Dios que le dé sabiduría por esas cosas que no están muy claras en la Biblia. Y así usted puede comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero mira, péguese a lo que Dios ya le dijo. Y ese último, le vuelvo a repetir, ya después de que usted hace lo que Dios le está pidiendo, Dios le va a dar sabiduría en oración para hacer lo último. Así que vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo hacer tu voluntad, que es agradable y es perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones a base de lo que dicen las Escrituras.
Que tú, Señor, nos des, Señor, las fuerzas para poder seguir adelante y poder, Señor, a ser feliz. Nuestra meta, especialmente yo como pastor, Señor, es que los hermanos de nuestra iglesia vivan unas vidas cumplidas, alegres, pero eso solamente se va a hacer al determinar y comprobar cuál es tu voluntad y al obedecerte, Señor. Y lamentablemente, Señor, hemos visto a muchos desviarse de tu voluntad y ahora, Señor, se encuentran llenos de tristeza. Señor, sus vidas no están cumplidas, Señor, no viven una vida que en verdad les trae alegría, sino más bien están viviendo con mucho sufrimiento. Por eso ruego, Padre, que tú nos ayudes a nosotros, los que estamos aquí, especialmente vivir el tiempo que nos resta, haciendo lo que a ti te agrada. Pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.